perfecto, creo que lo tenemos. Vale, lo primero de todo, ¿cómo va a funcionar esto? Pues como en todos los directos, si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta, que supongo que hoy habrá muchas, dejar en mayúsculas pregunta, porque tanto yo como los chicos tenemos que poder encontrarlas en el chat. Y bueno, de momento hay 90 personas conectadas, pero seguramente seréis bastantes más a lo largo de la tarde, así que ponerlo en grande porque si no, no lo veremos, ¿vale? Bien, como decía, tenemos aquí a Álvaro, Product Manager y sobre todo una de las personas que más sabe en España de todo lo que es Hassel, sobre todo de la gama nueva. Sí. Y vamos a ver un poco toda esta nueva gama de producto, ponerla en contexto, que creo que es lo importante y lo más importante de la 907, pero sobre todo que conozcáis esta pequeña cámara, que los que me seguís en Instagram habéis visto estos días, porque vamos, desde que la tengo estoy enamorado y no puedo parar de hacerle fotos, ¿sabes? Entonces tengo que comprar otra para hacerle fotos. Amor a primera vista. Totalmente. Bueno, ya sabes que yo cuando la vi, el primer prototipo en Fotoquina, ya me pareció, bueno, que era una gozada de cámara, y ahora verla, después de varios años que ha tenido de desarrollo esta cámara, verla por fin físicamente no ha defraudado para nada, al contrario. Sí, yo fíjate, yo decía, hacía tiempo que no me sorprendía una cámara. O sea, hacía tiempo que no veía una cámara y decía, wow, que flipe, sí, ¿no? Tiene parte de eso, ¿no? De que es esa cámara que dices que es distinta. Y que no tiene por qué ser malo, porque están llegando muchos comentarios en plan de, uy, ¿qué tal la ergonomía? No es una cámara, no tiene tal, no tiene visor. Bueno, tampoco lo tenían en los años 70 y 80, ¿no? Y la gente por eso tuvo que adaptarse a los visores. O sea, de hecho, tenemos aquí una de la serie 500 y tal, es que es prácticamente lo mismo, lo que hablábamos antes tú y yo. O sea, antiguamente esto era la joya, o sea, claro, era la joya, y entonces ha vuelto un poco a lo tradicional. Para que la gente se haga una idea, vamos a ver lo que es básicamente la 907, que como habéis visto un poco en la foto que tenemos aquí en la tele, es una cámara pensada pues para trabajar de una forma distinta de lo que es una cámara habitual, pero básicamente realmente lo que tenemos es un equipo modular con un sensor de formato medio en 33-44, ¿sí? Que básicamente es el formato medio recortado, efectivamente. Es prácticamente el doble de grande que un full frame. Un 24-36. Exacto, pero es un poquito más pequeño que los grandes, por ejemplo, de la H600, que sería un 55-40 creo que es. Eso es. Aproximadamente, ¿no? Entonces en este caso tenemos un sensor que, sabéis que el tamaño del sensor, los que me seguís lo hemos explicado 1.000.000 de veces, pero el tamaño del sensor básicamente nos da beneficios y prejuicios, es decir, el tamaño del sensor no es algo bueno sí o sí, no se trata de que sea cuanto más grande mejor y meter un sensor aquí de 7 pulgadas, no se trata de eso, sino que cuanto más grande es el sensor, más necesidades lumínicas tiene, más desenfoque crea, y eso puede ser muy muy bueno, pero a la vez puede condicionarte a la hora de trabajar, con lo cual meter un sensor 55x40 o el grande de Hassel en unas cámaras pues orientadas a tener una versatilidad mayor podía haber sido un error. Yo de hecho estoy feliz de que hayan dejado un sensor recortado. Yo creo que, además, lo he hablado contigo alguna vez, y yo creo que este sensor con 50 megas, digamos que es el ideal para... Sí, yo también, si hubiese metido 100 megas tampoco hubiese sido de mi agrado, porque realmente la necesidad es prácticamente muy poca, pero en cambio nos hubiese dado pues muchos archivos. Pensar que cada RAW de estas Hassel pesa 100 megas comprimido, entonces si nos pusiésemos en 100 megas de resolución nos iríamos probablemente a RAWs, no sé qué pesa el de un H6, pero vamos, deben ser 200, 250 megas fácilmente. Entonces, pensar que el problema no es solo el RAW, el problema es que cuando nosotros hacemos un retoque de una foto de moda, por ejemplo, imaginaos un cliente, tenemos que entregar 30 fotos, eso ya son 30 fotos por 100 megas directamente de RAWs, pero el problema es que cada PSD editado suele pesar entre 1,5 GB aproximadamente. Entonces, claro, ya empezamos... Y todos los RAWs de la sesión de fotos, en la sesión de fotos haces 400 o 500 fotos, todo eso suma, ¿no? Entonces, el que se hayan quedado en 50 megas y que se hayan quedado en 33-44 para que nos da un equilibrio entre muy buena calidad de imagen, muy buena calidad de tamaño de píxel, que eso es muy importante, lo veremos después, y a la vez sin tener que irnos a un sensor mucho más grande, que tiene su cosa. Yo tenía una H460 y tiene ese toque especial, ¿sí? Que el desenfoque es brutal y tal, pero sinceramente lo haría muy limitado a la hora de usarla, ¿no? O sea, yo creo que para eso ya está el H6 de 100, claro, que es un poco para otro tipo de uso y tal, pero para este uso, o sea, un uso más callejero, un uso más de estudio, yo creo que es perfecto. Claro. Quiero que la veáis bien. Vamos a pinchar la cámara del close-up, por favor, chicos. Voy a montarlo con el 45, que es la lente más pequeña de formato medio que existe, que la verdad es que es muy pequeña. Y quiero que veáis un poco, luego os hablaremos un poco del parque de lentes que tiene Hassel, porque yo creo que esta cámara también abre el equipo Hassel a un nuevo
grupo de gente que quizá no se pasó a una X1D, pero que probablemente se pueda pasar, con lo cual es importante que conozcáis también todo lo que ofrece. Bien, entonces, si os fijáis aquí lo que tenemos son tres partes. Tenemos por un lado la lente, tenemos por otro lado el cuerpo, que en este caso es el 907X, que vendría a ser el cuerpo que permite montar las lentes XCD, que son las lentes que teníamos hasta ahora en la X1D, y por otro lado tenemos el respaldo, que es el CFV250C, ¿sí? Que no es el primer respaldo digital de Hasselblad, había el 39, luego hubo un 50, ¿no? el 1, básicamente, y este es el que tenemos ahora, que evidentemente sí que ha presentado como novedad muy importante el tema de la pantalla abatible, que le da un giro absoluto, porque básicamente pasamos a tener un equipo que podemos utilizar como una 500 tradicional, es decir, con disparando desde cintura, que yo creo que esta es la clave de este equipo, y es que cambiamos el formato o la forma en que la gente trabaja con una cámara de fotos. Y es lo que tú decías antes, que eso es lo que le da una originalidad, ¿no? Chicos, ¿me podéis pinchar el cuerpo entero, Cristian? Si os fijáis, si yo trabajo normalmente con una cámara, por ejemplo la X1D, yo voy a trabajar pues disparando con la cámara en el ojo, ¿no? Y eso puede suponer pues que la persona que yo tenga delante me vea que estoy haciendo fotos, ¿no? Sobre todo para fotógrafos documentalistas o callejeros. En cambio, tradicionalmente, la gente que teníamos una 500, había visores como el PM45 y tal, pero la gente trabajaba principalmente de cintura, ¿no? ¿Y de cintura qué quiere decir? Pues trabajar así. Tengo la cámara aquí en la cintura y yo veo por aquí y disparo. Antes lo hacíamos con un visor óptico a través del espejo, ahora lo podemos hacer con una pantalla digital que nos permite disparar de cintura. Es el mismo formato digitalizado. Entonces la diferencia está en que ahora tenemos una pantalla abatible que permite esto y que nos permite pues trabajar. Pero fijaros en el tamaño de esta cámara. O sea, hablamos de una cámara de medio formato medio mejor dicho, 50 megas, totalmente utilizable para cualquier tipo de trabajo y que me cabe en la palma de la mano, ¿sí? Entonces, cuando venimos de las H, que eran cámaras que pesaban 3 kilos, llegar a esto no ha sido nada fácil. Pensar que meter toda la electrónica que lleva esto en ese cuerpo tan pequeño debe haber llevado un trabajo increíble, ¿no? Yo, para mí, como digo, creo que lo que realmente revoluciona el sector fotográfico con este equipo es el hecho de que volvemos al disparo de cintura que mucha gente ha echado de menos. Yo, por ejemplo, empecé a trabajar en digital, entonces yo no he conocido el disparo de cintura, pero sí que es algo que yo me he comprado en estos años una Hasselblad analógica y la he tenido durante un tiempo, y sí que es algo que siempre había pensado, hostia, es muy cómodo trabajar de cintura. No sé si tenéis experiencia con esto, pero... La gente es reportero, gente de calle, o sea, es que antiguamente así. Entonces ahora, claro, la gran ventaja es que volvemos a eso, o sea, volvemos a ese tipo de fotografía. Lo hemos estado hablando tú y yo antes. El tema del visor, para algunas cosas, lógicamente, tiene su ventaja, pero joder, eso tiene un ¿verdad? Eso tiene un Tiene algo diferente. A mí, mira que yo soy una persona muy pragmática y ya no es un tema de estética o de que la cámara es bonita, que no es, que sin duda es la cámara más bonita que he tenido en mis manos nunca, pero ya no es solo eso, sino que yo me paso el día, y mis asistentes lo pueden confirmar, me paso el día tirado por el suelo con las cámaras. Yo estoy siempre buscando ángulos, siempre os digo que a la hora de disparar una modelo tenemos que dispararla desde la altura de su cintura a su ombligo, como mucho desde su pecho, nunca desde encima. Si yo me pongo de pie, yo mido 1,80 m y las modelos normalmente en España pues miden 1,70 m las más altas, entonces tienes que estar siempre picando a la modelo. Entonces, en el momento que tú estás picando a la modelo, el resultado no es el mismo, tienes que agacharte. Entonces, el disparo de cintura te permite evitar eso directamente. Entonces, no descarto que sea incluso muy práctico el trabajar con esta cámara a nivel funcional. De nuevo, lo que presenta la Hasselblad, sí, es una cámara que es formato medio, que nos permite disparar desde cintura con una pantalla abatible, que evidentemente otras cámaras de full frame, etcétera, tienen pantallas abatibles, pero el tema está que en formato medio no tenemos nada con ese tamaño tan compacto y que permita esa experiencia del disparo de cintura, que creo que es un poco la clave, ¿no? El volver un poco a esa serie 500, que es la que nos permitía el trabajar de esta forma. Venga, vamos a ver, vamos a pasar un poco aquí para que veáis un poco una de las cosas más importantes, que es que Hasselblad no se ha querido olvidar de todos sus usuarios antiguos, ¿no? Es decir, de toda la gente que ya tenían cámaras de Hasselblad. Claro, yo la verdad es que a mí, claro, me llegan todos los correos de gente de, oye, Álvaro, tengo una 500, tengo una 501, 503, ¿cuándo voy a poder utilizarlo? O sea, ¿cuándo voy a poder quitar mi chasis de película y directamente poner mi respaldo digital? Pues ha llegado. Claro, ahora ha llegado el momento, ¿no? Porque en los anteriores respaldos se podían montar, pero no era tan directo, ¿no? No era tan... O sea, tú tenías que modificarlo y en este caso eso es, quitas el... Ahí no te lo van a ver, ponlo aquí en medio de la mesa. Eso es. Esta es una 553LX motorizada, quitas el chasis de película directamente y... ya está. Listo, y a trabajar. Tienes tu cámara, tu 553LX,
que la tenías en la vitrina, que la tenías ahí en tu casa guardada tranquilamente, la tienes ya con un respaldo digital. Y directamente trabajas. Hemos visto que hay que levantar espejo para que evidentemente el sensor pueda ver live view, pero tú puedes trabajar incluso, cogiendo de forma directa la cámara a... Cristian, pínchame full frame. Puedes trabajar directamente como trabajas con analógico, es decir, mirando desde el visor de arriba y mirando desde arriba directamente para trabajar y simplemente pues utilizando el respaldo digital para capturar, o puedes cerrarte tu visor y trabajar directamente con la pantalla y puedes trabajar directamente con un flujo de trabajo totalmente digital, ¿no? Tienes las dos opciones para combinar. Yo sinceramente, repito, creo que trabajar pinchándole esto a una analógica es un paso intermedio que está muy bien, y para todos aquellos que tengáis un parque de lentes, tengáis ya el equipo tal, está muy bien, pero desde luego donde esto es la sobrada es el poder trabajar con las lentes XCD, ¿no? Porque ya tienes lentes modernas. Además yo creo que Hasselblad lo ha hecho bien, porque mucha gente pregunta únicamente por el respaldo, y, claro, lo que hizo Hasselblad es presentar el respaldo y el cuerpo, y el 907X. Con eso que consigues, al final es un adaptador de ópticas, es un adaptador para que tú puedas utilizar todo el parque de ópticas de las X, de la serie X, que son las que están pensadas para este sensor de conexión. Y de la serie H, ¿no? Porque a través del adaptador que tenemos de... ¿Es este, creo? Sí, XH, ese es el de V, ¿no? XH, nosotros podemos ponerle un adaptador XH a la 907 o a la X1D y a partir de ahí poder montar todas las lentes H que tengáis de vuestras H3, H4 y poder trabajar con esas lentes, incluso si las lentes son las del Orange Dot, las del punto naranja, que son las más modernas, a través de una actualización de firmware podríais incluso mantener el autoenfoque. Lo cual hace que, bueno, de nuevo, cuando Hassel va a sacar un sistema nuevo, con montura nueva y lentes nuevas, como la XTD, y sabe que tiene un parque de clientes de H, no los deja tirados en el río, les saca un adaptador de 300 euros que les permite montar sus lentes en la X, ¿no? Que dice, joder, la serie H, tú lo sabes, al final es una cámara voluminosa, es una cámara que en estudio funciona perfectamente, pero para sacar a la calle era como que asustabas a la gente, ¿no? Era como de, ¿dónde voy con esta? Y ahora, sin embargo, tú he traído un 80 con el adaptador, lo montas directamente sobre el chasis y a funcionar. O sea, directamente claro, disparas, es lo que hablamos, luego tienes la ayuda al enfoque, si es el punto rojo lo que tú dices, perfecto, autofoco. Y si es de los más antiguos, tienes el focus picking. Tienes focus picking o el zoom, que te permite enfocar cómodamente también. Digamos que encima tienes la ayuda, ¿no? La ayuda de todo lo moderno para utilizar tu equipo. Claro, entonces al final lo que encontramos es que tenemos esto, ¿no? Que tenemos un cuadro de compatibilidad que son 3 páginas, porque al final es que funciona con todo prácticamente, ¿no? Con todo lo que hay de Hassel, desde la cámara que llegó a la Luna hasta... Hoy precisamente lo hemos probado con el fuelle, que era una de las cosas que nos faltaba con el fuelle, con el HTS, perdón, no el fuelle, el descentrable, para descentrar las ópticas, y ha funcionado perfectamente. Lo hemos estado viendo y ha funcionado perfectamente, que tampoco sabes que todo el ecosistema de Hasselblad de cámaras desde 1957 es totalmente compatible con este respaldo digital. Claro. Entonces, bueno, eso es una ventaja, porque al final... Pues es una gozada, desde luego, porque cualquier usuario de Hassel, que además hablamos de que es una marca muy icónica, donde la gente ha sido muy leal a la marca, incluso en tiempos complicados, como el tiempo de las Lunar y todas estas historias, y la gente ha sido muy leal, porque fue una marca que, no sé, yo tengo muchos conocidos, gente con la que ha venido a mis cursos, etcétera, que una 500 era prácticamente la herencia que le dejó su padre, ¿no? Entonces hay cámaras que tienen un punto muy emocional, y el hecho de poder reutilizarlas a día de hoy, además de trabajar con ellas de forma normal en tu sistema X, pero que dices, oye, pues este fin de semana me apetece llevarme la X de mi padre, la 500 de mi padre, pues le montas el respaldo y te vas, ¿no? Y eso yo creo que es algo muy importante para una marca como Hassel. Otro tipo de marcas igual no tiene ese valor, ¿no? Que ha respetado, digamos, en los valores esos de la gente, o sea, pero al final, tú y yo que somos de la generación parecida, yo me acuerdo de las 500 de Hassel era la leche, o sea, cuando yo empecé a estudiar fotografía, joder, era como intocable, o sea, era una cosa intocable. Pero claro, o sea, el poder ahora volver un poco a eso, ya cuando ya somos un poquito más mayores y ya nos podemos comprar algo... Tiene un punto interesante, sí. Tiene su puntito. Luego ya, aparte de características, ahora es asequible. O sea, ahora ya es un tema que eso ya lo... Sí, desde luego no es barato, no es una cámara de gran público, pero no la encuentras en MediaMarkt, pero desde luego no es lo que era antes, ¿no? Que hablábamos de 20 y tantos mil euros. Y otra de las diferencias con los respaldos que había antes. Claro. El respaldo que tú acoplabas era caro, era un respaldo que, oye, te lo tenías que pensar. Esto, sin embargo, ya te digo, tiene un precio... Sí, hablamos de 6.350 en España, ¿son 3.6.390, algo así? 6.590. 6.590, perdón. 6.590 la 907 con el CCV,
y la X1D, por ejemplo, son 650, ¿no? Si no ha cambiado ahora. Pero, o sea, que están en ese rango de, evidentemente son más caras que una reflex, pero es que, claro, es un formato medio, es un sensor prácticamente el doble de grande. Ahora lo veremos porque una de las cosas que quería explicaros un poco también era, que lo hemos visto en otros webinars, pero era explicaros un poco los beneficios que supone esta gama, porque habrá gente que nos estará viendo hoy que no ha visto o no sabe lo que es un formato medio ni qué le puede aportar. Yo siempre digo lo mismo, las cámaras no son perfectas, cada cámara tiene unos beneficios y unos inconvenientes. Entonces, como fotógrafos tenéis que encontrar cuál es la mejor o la más adecuada para vosotros. Desde luego, hay cámaras más rápidas, hay cámaras más versátiles, hay cámaras tal, pero para mí, por ejemplo, en mi flujo de trabajo, mejor calidad de imagen versus usabilidad de cámara no la hay. Entonces, eso para mí, creo que eso es una de las cosas que me ha condicionado mucho. Ya sabéis que he pasado por Phase One, he pasado por Sony, he pasado por Nikon, y al final Hasselblad me da una calidad de imagen, y las limitaciones que te puedes encontrar en un equipo de formato medio, que te hace ir un poco más despacio, porque evidentemente no enfocan como una cámara de full frame de hoy en día, etcétera, a mí, en mi flujo de trabajo, en mi tipo de trabajo, no me suponen un problema tan grande como los beneficios que me aporta, pues el rango dinámico, la profundidad de color, la resolución, etcétera, que me aporta el sensor más grande, ¿no? Bien, podéis utilizarlo también, que creo que es muy interesante para algunos, que sois minoría y a veces estáis un poco olvidados de la mano de Dios, que sois los usuarios de cámara técnica, ¿no? Entonces es un poco como que esto ha sido también como gloria bendita, porque de repente puedes convertir tu cámara técnica y en tener que montar un respaldo antiguo, qué tal, que no sé qué, tienes un respaldo totalmente nuevo que funciona con obturador electrónico, con cualquier cámara de fuelle o con cualquier cámara técnica que quieras, ¿no? Eso también es interesante. Son pocos, pero claro, la gente de cámara técnica también reclama esa ayuda, ¿no? Alpas y tal, ¿no? Supongo que todo esto es... Cualquier cámara con una montura V de Hasselblad os va a funcionar con el CCV, que eso es lo interesante, ¿vale? Además de la cámara, no tenemos hoy aquí, desgraciadamente, porque aún no están disponibles en España, pero tenemos los accesorios, ¿bien? Que han sacado de momento 2, ya veremos dónde va a parar esto, pero esto es la gracia de un sistema modular, que es que la puedes convertir en lo que te dé la gana, ¿no? Y eso es un poco la gracia. Entonces, de momento tenemos un grip que básicamente nos da un nivel de control mucho mayor, porque la cámara simplemente tiene 2 botones, no 3. Tiene el botón de disparo, que lo tenemos aquí delante, con una ruedecita detrás que nos permite cambiar el diafragma. Tenemos un botón aquí en el lateral que nos hace de switch. Si pulsamos el botón y giramos, cambiamos obturación en lugar de cambiar diafragma. Bien, y por otro lado el botón de montura de lente, el de bloqueo de la lente. Y ya está, y no tenemos más botones. Entonces, claro, evidentemente, si queréis cambiar diafragma y obturación muy rápido, que normalmente utilizamos 2 ruedas, pues esto os puede ser un poco más complicado. Depende del tipo de fotógrafo. Si eres fotógrafo paisajista, de arquitectura, bodegón, etcétera, pues no te va a suponer un problema. Si eres un fotógrafo pues que es más dinámico, pues el grip te va a dar una opción de tener pues un control mucho más rápido. Incluso tiene un botón rápido para ISO, balance de blancos, creo, y alguna cosa más. Tienes 4 botones configurables que te permiten pues bueno, tener accesos más directos. Para los que tengáis alguna duda más sobre lo que tiene el equipo, porque es que ya os digo, no tiene mucho más, por este lateral de aquí tenemos la entrada USB-C para el tethering, es decir, la podemos conectar directamente al ordenador o la podemos conectar al iPad también para trabajar directamente el tethering. También la podemos cargar de batería por aquí, y después por otro lado tiene esta puertecita que se abre y tenemos la batería y las 2 tarjetas SD, que era una de las cosas que más miedo nos daba a los que llevamos esta cámara esperando, que para mí es indispensable para mi flujo de trabajo que las tarjetas vayan en backup, porque si se te revienta una tarjeta durante un trabajo no pierdes la información. Entonces eso es algo para mí es indispensable, y Hasselblad lo ha cumplido bien, y tenemos 2 tarjetas que pueden ir en backup o lo que llaman en overflow, que es que nos permite trabajar, son SD, ¿vale? En ese sentido. Aparte de esto, hay una cosa que he encontrado, que es que este tornillo de aquí abajo se quita y es una entrada de C que supongo que será para algún tema de alguna cámara con motor o alguna historia. Durante las 200, sobre todo las 200 que hay que modificarlas modificadas, ahí sí que puede ser. Vale. Hay alguna función más, pero aparte de eso, solo tenemos una pequeña pestaña aquí muy bien diseñada que nos muestra aquí una serie de entradas, como por ejemplo la entrada de flash, que veréis cómo la usamos hoy. También tenemos la entrada del motor de la SLX, y tenemos la entrada de disparador manual, como el botoncito, que es muy bonito, el naranja de Hasselblad, y la entrada y salida de audio, porque esta cámara sí que también hace vídeo, ¿vale? Entonces, en este sentido, la podemos utilizar como cámara de vídeo. Bien, eso es todo lo que tiene a nivel de interface, no hay mucho más, así que es simplista, ¿no? En ese sentido. Y ya sabes lo que hablamos, una cámara con 3 botones, yo no me acuerdo desde que tenía la compacta de... Sí, la X1 ya fue sorprendente porque tiene apenas eso, o sea, tiene muy pocos botones, pero en cambio los controles, pues evidentemente tenemos un acceso muy directo a todo porque está todo en el mismo cuerpo. En este caso, si queréis pasar a esa flexibilidad, podéis optar por el grip,
o podéis optar por una X1D, que es una cámara perfectamente válida, con el mismo sensor y la misma electrónica. De hecho, fijaros, esta sería la cámara como queda montada con los dos accesorios, que yo creo que va a pasar a los anales de la historia. O sea, yo creo que esta cámara va a haber, yo sinceramente creo que va a haber un antes y un después en el diseño industrial de cámaras de fotografía, porque a mí me parece que el diseño de esta cámara es pegarle una patada a la mesa y decir, ahora, aquí vamos a hacer una cosa completamente distinta. A mí personalmente, yo entiendo que esto es un tema de gusto, a mí personalmente me parece brutal, me parece muy bonita. El visor óptico que le han puesto, joder, le da un rollo de... Sí, el visor óptico es literalmente un visor óptico, ¿sí? Entonces, como tal, lo que tienes es la visión de todo el campo de visión y lo que tienes es una especie de marcas dentro que te marcan el encuadre que ocuparía según la lente que utilices. Cubre el 21, el 30 y el 45. No sabemos si en un futuro sacarán un visor óptico para lanzar más o si vendrán visores electrónicos o otras cosas, que eso pues... veremos cómo va. Desde luego, una cosa interesante también, que me he olvidado contaros, es que la parte superior, donde está el logo de Hasselblad, básicamente donde está el visor montado, es un puerto que se saca, que no tiene conexiones, pero que ahí es donde se monta el visor óptico, ¿sí? Entonces el visor óptico queda perfectamente encajado, pero ese encaje, por decirlo de alguna cosa, podría ser perfectamente un espacio para montar otros accesorios, como por ejemplo para poner un disparador o lo que sea cuando vayan evolucionando y sacando más gama, que sabéis que esto empieza por algo y a partir de ahí vamos viniendo. En el momento en lo que hablamos de los accesorios, pero yo estoy seguro que, dado que la cámara va a tener mucho recorrido, estoy seguro que Hasselblad va a sacar más accesorios. Estoy convencido porque es lo que te digo, o sea, de momento estos dos accesorios le dan un rollo especial a esta cámara, pero estoy seguro que de aquí en adelante van a sacar más accesorios. Sí, yo creo que sí. Yo creo que, a ver, evidentemente el tema del ecosistema irá creciendo. Tenemos alguna pregunta por aquí. Vamos a ver. Vamos a ver por aquí. Teníamos por aquí que preguntaban. A ver, espérate un segundo, lo he visto. A ver, ¿dónde está esto? ¿En algún momento se venderá el respaldo solo sin la cámara y así abaratar el coste y poder usarla con la 500 y sus ópticas? Yo creo que, mi opinión, John, yo creo que no. Creo que no por eso, porque al final el cuerpo tampoco es tan sube tanto el precio, porque al final deja de ser un cuerpo extremadamente delgado y tal, y al final la gente que lo utilice con sus 500 y tal, y lo pruebe con un objetivo de la serie X, con esto mismo, o sea, al final esta configuración de cámara, joder, al final es que te lo compras. O sea, tú puedes utilizar lo que hablamos, tú puedes llevarte tu 500 tal un día, pero al final esto te va a convencer. Yo creo que al final hay que tener en cuenta que, para empezar, el coste de lo que sería el 907 no va a ser muy alto, porque al final es un adaptador de lentes, ¿no? Es lo que hablamos, eso simplemente tiene la montura por un lado y los contactos para conectarse con la cámara por el otro. O sea, no creo que vayamos a ganar mucho en coste, y creo que el mensaje desde Hasselblad cuando te lo venden en conjunto es, bueno, te vendemos el respaldo, te regalamos la montura X para que puedas utilizar las lentes que ya tienes de la X1D, y así ya pues vas evolucionando hacia esa dirección. No creo que vaya a abaratar muchos costes, porque al fin y al cabo es casi un trozo de metal, no tiene mucha... Una pregunta, porque me la imaginaba entonces, una pregunta que hizo Hasselblad cuando la presentaron a 907X, y la respuesta fue esa. O sea, la respuesta fue que está a tan buen precio que al final no abarata tanto. Claro. Sí, plantearos como si os compraseis el respaldo, que el último respaldo que salió, yo creo que la última vez lo más barato que lo iba a ver eran 10.000, el CFV20, en la época cuando ya estaba pasando a liquidar. O sea, yo creo que de origen igual estaban 12.000 o por ahí, ¿no? Sí, no sé, bueno, no recuerdo precios exactos, pero claro, pensar que estamos en la mitad. O sea, que estamos en unos precios que, para lo que es el formato medio, entender que el formato medio hablamos de un mercado en el que no se venden miles de unidades, con lo cual el diseño, el I+D lo pagamos entre unos pocos, ¿no? Entonces, evidentemente, los precios son superiores. Y hablamos de Hasselblad, pensar que todos los materiales de construcción, etcétera, que se utilizan en esta cámara no tienen nada que ver con ninguna otra cámara que hayáis visto. No habréis visto cámaras hechas en este tipo. Bueno, es que la X1D ya fue, a nivel de diseño, una cámara increíble, y a nivel de materiales, y pues esta cámara no se ha quedado atrás ni mucho menos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, bueno, es un tema de definir. En cuanto a precios, yo creo que es un muy buen precio para lo que oferta. Bien, nos preguntan cuánto dura la batería. Eso es interesante, porque yo he detectado en esta semana que llevo con la cámara que la batería me dura bastante más que en la X1D. Entiendo que evidentemente el tema del visor electrónico tiene mucho que ver, y pensaba que sería al revés, porque evidentemente el usar pantalla más a menudo
igual hacía que consumiese más batería, pero la sensación es, no os lo puedo comprobar empíricamente, pero la sensación es que dura más la batería. Yo creo que está más optimizada, entonces consigue que te dure un poquito más, que te dure más. Tiene menos cosas, esto está claro, no sé, igual cuando ponga el grip también consume, no sé, pero de momento en principio la batería estamos bastante bien. Pensad que yo tengo 3 baterías, bueno, tenía, sí, 2 baterías y ahora con esta va a venir una más, y con 2 baterías he hecho trabajos comerciales de un día entero, o sea que no he tenido mucho problema. Esta batería nueva tiene, también es cierto que tiene... comparado con la de 3200. Claro, tiene 3200, esta es la de alta capacidad y son 3400. 3400, dura un poquito más. Pero bueno, la X1D2 ya llevaba esta, ¿no? Era la X1 la que llevaba la otra. Vale, vamos a seguir un poco por aquí. Vamos a ver por aquí. Quería hablaros también un poco del tema del parque de lentes actual del sistema X, porque claro, es una cámara nueva, pero no es un sistema nuevo. El sistema X salió en 2017, si no recuerdo mal. Entonces, en 2017 se llegó la X1D. Recuerdo que más o menos por marzo o así nos llegó la nuestra, y entonces, que recuerdo que la pedimos en 2016, hubo ahí un gap tremendo, pero que bueno, se han puesto al día. Entonces, desde entonces, Hasselblad salió con el 45 y el 90, como todo sistema nuevo. Yo que recuerdo cuando compré mi primera Sony A7, que también teníamos 3 lentes, o sea, no teníamos mucho. Entonces, a partir de ahí, Hasselblad se ha puesto las pilas, que no es fácil en un mercado como el del formato medio, y el parque actual tenemos un 21, un 30, un 45, un 45P, que es este tan pequeñito, que es el nuevo Pancake, un 65, un 80, 90, 120, 135 con el teleconversor y el 35-75 que es el zoom. ¿Sí? Entonces ahora mismo prácticamente, teniendo en cuenta que es formato medio, no le pidáis un 600 a un formato medio porque no ha existido en la vida, y bueno, ha existido, pero no es el propósito de este tipo de producto, pero yo creo que cubrimos sobradamente desde el gran angular hasta el retrato perfectamente. Yo creo que si en 2017 te digo qué objetivos va a tener Hasselblad en 2020, no te crees que tiene. No nos lo hubiésemos creído, no, desde luego, porque la verdad es que tenemos muy buenas lentes y todas son muy buenas. Mis favoritas, evidentemente, el 80 mm 1.9 y el 45p me ha sorprendido para muy bien, y el 135, que son las lentes que yo utilizo, pero el 90 es una lente muy buena. El 45 3.5, la unidad que yo tenía tampoco era, pero claro, es que cuando comparas con pata negra, cualquier cosa que no lo ves ya se nota, ¿no? Pero bueno, no deja de ser una mala lente. El 30 también me lo dejasteis para probarlo y lo utilicé en un trabajo y me funcionó muy bien, y el que tengo ganas de probar también es el 21 y el 120. El 35-75 dicen que es sublime. Yo lo he probado y es una pasada. Realmente, es grande, sí, ¿no? Es muy grande. Vuelves, o sea, la gente igual que necesita zoom para un tipo de trabajo y tal, bueno, pues es un poco lo que necesita. Pero es verdad que ahora mismo, no lo he probado con esta cámara, pero lo pienso y igual es demasiado. Igual es grande. Igual en esta cámara es sin el grip. El 80 en esta cámara, el 80 en la 907, te permite coger la 907 desde la lente, el respaldo prácticamente no pesa nada, y desde ahí la manejas guay. Entonces eso en ese sentido está bastante bien. O sea, a mí me... 35-75 es una óptica brutal, lo único que es un poquito grande, lógicamente. Claro. Es un objetivo zoom, tiene que ser grande. No... Claro. Vale, venga, seguimos y voy a ver si hay alguna pregunta más, y si no nos metemos ya en el tema de explicaros un poco lo que beneficia el formato medio. Mira, preguntan por aquí, ¿es sellado el conjunto? No es sellado, yo no os recomendaría utilizar la lluvia, no es la idea. No. ¿Hecha en China o en Suecia? Suecia, ¿verdad? Sí, además es una cosa que la gente lo mira. O sea, la gente cuando se le enseña la cámara le da la vuelta para ver, ¿no? Para ver lo que se encuentra. Es sueca. Sí, Hasselblad sigue teniendo su fábrica en Suecia, o sea que el cuerpo además son únicos, o sea que eso sigue siendo igual, ¿eh? O sea, por eso te digo que... Mira, nos preguntaban también, que yo no lo conozco porque ya os digo, yo en el tema analógico Hasselblad más antiguo no estoy muy conectado, hace 4 años que uso Hasselblad. ¿Qué tal se porta el respaldo con el Arc Body y el Flex Body? Bueno, es de lo que hemos hablado, o sea, sí que lo puedes utilizar. Nos toca todavía, digamos, experimentar mucho. O sea, realmente yo lo quiero probar. Lógicamente, bajo el papel es totalmente compatible. O sea, Hasselblad dice que es totalmente compatible. Y ya te digo, o sea, hoy igual que hemos probado el descentrable y ha funcionado sin problema, estoy seguro que funciona. Hay que probarlo. Vale. Mira, me preguntan por aquí también... ¿se le puede montar un disparador? Ahora lo veréis cuando pasemos a la fase. Se puede, tiene ciertas limitaciones, pero no son un problema, sinceramente. Son bastante saltables, o sea que no es mucho problema. El tema de disparador también, ahora mismo ya con el tema de las aplicaciones, tiene una aplicación el Focus 2, tanto desde el iPad como desde el iPhone, luego lo vamos a ver, bueno, si necesitas hacer... Sí, yo creo que se refería más al disparador de flash, pero sí, se puede disparar, también lo puedes hacer desde el Focus, que luego os enseñaremos cómo se trabaja desde el móvil, puedes controlar la cámara, pero para el tema de flashes tiene ciertas limitaciones en ese sentido, pero que hemos encontrado workarounds para saltárnoslas sin problema. Nos dicen por aquí, parece una evolución de la SWC, totalmente, por tamaño. Al final la WC no deja de ser
una serie 500, ¿no? O sea, al final hablamos del mismo ecosistema y en ese sentido... Sí, sí, la que más se parece por tamaño de distancia al sensor es esa, desde luego. Y me preguntan si habrá un equivalente al Biogon 38 para este formato. Una de las cosas que nosotros podemos trabajar en diferentes formatos, trabajamos en digital y puedes recortar, pero la cámara te ofrece opciones de recorte, ¿no? Creo que tiene el X-Pan. Efectivamente, tiene varias. De hecho, luego, bueno, a nivel técnico, el RAW te lo graba como 6x6 o como X-Pan, como tú lo hayas seleccionado, y el JPG te deja el formato de la cámara nativo. Claro. Y una cosa importante también, porque algunos lo preguntabais, claro, una 500, por ejemplo, es 6x6, entonces el visor no te mostraría zonas que están fuera de encuadre. Hassel pone en la caja con la 907, con el CCV, te pone una máscara para poner en la pantalla de la 500 y poder así directamente ver el encuadre real que obtendrás en el sensor. Así que en ese sentido no os preocupéis, que tenéis eso también cubierto para los que queráis trabajar desde una 500. Lo han pensado, porque yo la verdad es que cuando lo vi, o sea, está muy bien pensado eso. Claro, sí, porque ¿sabes? Si no es esto típico, te encuentras una vez la pones, claro. Venga, pues os hablo un poquito de lo que el formato medio supone desde mi experiencia, que ya os digo, yo venía del mundo de Nikon, pasé a Phase One, luego con Phase One pasé como segundo equipo con Sony, luego pasé como segundo equipo Olympus y cambié Phase One por Hassel, y ahí me tenéis ahora enamorado de Hassel, que sigo manteniendo mi segundo equipo de Olympus porque creo que son unas cámaras muy versátiles, pero precisamente la gente se sorprende que yo trabaje con Hassel y Olympus, pero precisamente la gracia es esa, que una me cubre el nicho que no me cubre la otra, a nivel de que tengo la cámara más rápida del mercado con la cámara de mayor calidad del mercado, ¿no? Entonces precisamente se complementan muy bien y es una muy buena opción. Bien, os explico, hay varios puntos importantes a la hora de hablar de lo que es el formato medio y los beneficios que tiene. Para empezar, la resolución ha sido uno de ellos, lo que pasa que sí que es cierto que los sensores full frame ya tienen resoluciones muy altas. El otro día estaba leyendo que Canon se rumorea que va a sacar una cámara de 90 megas. Bueno, pues oye, ¿a qué precio, no? El problema está en lo de siempre y eso no es una opinión personal, es física. Cuantos más megapíxeles metes en una caja de zapatos más pequeña, más pequeño es cada píxel. Entonces, cuanto más pequeño es cada píxel, más sufres a todos los niveles de calidad de imagen. Entonces, en este caso, yo siempre he dicho que el equivalente de un 44-33 con 50 megas está muy bien porque tienes 50 megas, que son muchos, pero además 50 megas muy grandes. Entonces, si metemos 100 megas en este tamaño de sensor, ya estamos jodiéndonos el tamaño del píxel. Entonces, ahí es donde yo creo que es muy relevante, ¿no? Pero bueno, Hassel ofrece soluciones hasta 400 megas. Tenemos la multishot, que os permite hacer los 400 megas y se hacen auténticas barbaridades. Este RAW lo tenéis para descargar de la web de Hassel y acojona, la verdad es que acojona. Entonces, para mí la resolución no es la razón por pasar a un formato medio. El rango dinámico ya es una de las cosas importantes. Rango dinámico hablamos de casi 15 pasos, 14,8, la cámara con más rango dinámico del mercado. Entonces ahí ya no hay otra. Es cierto que las cámaras full frame se han acercado más y ya no tienen esas diferencias de cuando yo empecé en la fotografía, que una cámara full frame tenía 9 o 10 pasos y esto tenía 15 ya en su época, 14. Entonces ahora hemos evolucionado, pero siguen siendo las cámaras con mayor rango dinámico y eso supone que un 35 milímetros en 50 megas no te ofrezca esa profundidad de tonos. Fijaros en la sábana blanca que hay debajo del zapato de Timberland, que te ofrece en este caso el formato medio, que tiene más textura, y eso es puramente rango dinámico, ¿vale? No hay más. Aquí veis una ampliación para que veáis un poco el detalle y a la vez supone que no solo el rango dinámico de captura, sino que a mí lo que me flipa absolutamente de las Hassel es la recuperación de altas luces y sombras que tenemos, ¿no? Que podemos recuperar detalles de rangos que son prácticamente imposibles. Igual en los monitores que estáis viendo el directo no podéis verlo, pero la recuperación de este tipo de fotos, de esas altas luces, recuperas con toda la calidad y todo el rango tonal, ¿no? No recuperas simplemente y se pone gris, sino que recuperas de verdad. Bien, lo hago rápido porque tenéis un webinar en el canal de Hassel que hice para ellos, donde explico esto con más detalle y lo podéis ver tranquilamente, ¿vale? Pero hoy tampoco queremos entretenernos en esto y la queremos poner a prueba para que la veáis. Bien, lo siguiente importante es la calidad de imagen, ¿vale? La calidad de imagen básicamente es que el tamaño importa. Tenemos diferentes tamaños de sensor, ¿sí? Para que os hagáis una idea, que es algo muy importante y que la gente no acaba de entender, cuando pasamos de full frame a una Hassel, hablamos de un 68% de incremento de tamaño en el sensor de las X, ¿sí? Es decir, de la X1D y de la 907X. Si nos vamos al sensor de las grandes, ya la diferencia es brutal, ¿sí? 68% de tamaño, es un tamaño parecido, no tan exagerado, pero casi, entre lo que hay entre una PSC y una full frame. Entonces, cuidado con eso, porque la diferencia es más grande de lo que la gente cree, ¿sí? Entonces, hablamos de que los píxeles, si hablamos de la misma resolución, son un 42% más grandes. Eso es importante. Ese es el detalle que realmente afecta. Píxel más grande,
mayor calidad de imagen. Esto a mí me lo explicó Félix. Sí. Félix era el director comercial de Rovisa y Félix me puso un ejemplo que me ilustró muchísimo, ¿no? Es que si tú tienes un cubo de agua de 20 litros y un cubo de agua de 10 litros, ¿en cuál de los cubos de agua cabe más agua, no? Pues ahora convierte el agua en información. Entonces, a partir de ahí, píxel más grande, mayor información. Es una de las razones por la que, por ejemplo, en su día la D3S de Nikon, a pesar de haber salido cámaras más modernas, seguía siendo una cámara de la hostia, porque hablamos de 12 megas, un sensor de 36x24, tamaño de píxel enorme, calidad de imagen enorme. Entonces, esto lo utilizan muchas marcas, pero en este caso Hasselblad lo que hace es, en lugar de cambiar la resolución del sensor, tiene un sensor más grande, con lo cual puede permitirse poner 50 megas más grandes. Bien, más cosas importantes, la calidad de color. La calidad de color siempre ha sido pues, una de las grandes cosas de Hasselblad, en la que bueno, ellos han tenido su Natural Color Solution, el NCS que le llaman, que es una tecnología en la que básicamente el color se obtiene gracias a la combinación de dos factores, y es que uno por un lado está lo que captura el sensor y por otro lado está el perfil de color que se aplica a la información para crear ese RAW, es decir, lo que interpreta cada cámara, ¿no? Entonces, dos cámaras pueden tener el mismo sensor, pero según el fabricante la información se gestiona de forma distinta, y ahí es donde yo creo que Hasselblad gana con diferencia históricamente, ¿no? Esa es otra característica, digamos, que más sorprende a la gente. O sea, nosotros cuando vamos a hacer una demo o tal, y a ti te ha pasado, cuando tienes que fotografiar ropa de un color en concreto, o sea, es que Hasselblad ahí lo cuadra. ¿Vale? Sobre todo los degradados, yo creo que los degradados de las pieles, ahí es donde se nota muchísimo. O sea, a ver, no nos engañemos, esto no es entre la luz y el día, ¿no? Hoy en día, para hacer imágenes para Instagram, tampoco hace falta tirar con una Hasselblad todos los días, pero quiero decir que si realmente queréis tener una imagen con un color, con unos degradados de piel bonitos, etcétera, en Hasselblad se nota. Yo normalmente cuando ves una imagen de una Hasselblad ves esos colores ya, es característico y no soy yo el que lo dice, eso es algo típico, pero lo importante es que a nivel técnico es que tenemos que hablar de profundidad de color, y la profundidad de color es básicamente cuántos tonos hay entre un tono y otro, cuánto degradado hay, ¿no? Entonces, una cámara con poca profundidad de color, tenemos esos degradados, ese banding, por llamarlo de alguna forma, que pasamos de un color a otro, y cuando tenemos más profundidad de color, tenemos más. Para que os hagáis una idea, hicimos este cálculo con Chris de Hasselblad y nos estuvieron dando los datos, y para que os hagáis una idea, una cámara de 10 bits os da 1024 por canal, que básicamente tiene 1000 millones de colores. ¿Sí? Entonces no son pocos, pero son 1000 millones de colores. Bien, una cámara de 12 bits pasamos a 68.000 millones de colores, mientras que una cámara de 14 bits pasamos a la leche de colores, porque ya estamos hablando, esto es básicamente, 14 bits es lo que captura una reflex de alta gama hoy en día, ¿no? Y pasaríamos a tener como 4 billones españoles, que serían, 4 billones, sí, serían 4 billones españoles, porque los otros son millardos, que son 4,3 millones de colores, es decir, muchos, 16.000 colores por canal, que extrapolado da ese resultado, pero cuando saltamos a 16 bits, saltamos ya a tener, pues, calcular, cerca de, no sé, son creo que, no sé, 50 veces más colores, es una salvajada, ¿sí? Hablamos de muchos millones de colores y eso no se nota todos los días y no en todos los colores, pero se nota sobre todo en los degradados, ahí es donde realmente se puede ver, ¿no? Entonces ahí es donde está esa diferencia que es, de nuevo, física. Hay que admitir que Hasselblad, este sensor, no captura 16 bits nativos, captura 14 bits nativos, pero lo que hace Hasselblad es que en ese tratamiento expande esos colores para esa información la convierte en más y lo mete en un casillado, en una caja, por decirlo de alguna forma, de 16 bits, con lo cual los colores reales que tenemos en la gama X está algo entre los 4 de esos y los 280, pero más tirando hacia los 280. Entonces, si queréis los 281 billones de colores, pues nos tenemos que ir a una H600, que esa sí que es nativa, 16 bits. ¿Bien? Bien, entonces en este caso, una de las mejores que tendréis, como hemos dicho, evidentemente la resolución, tenemos equipos de alta resolución, pero no con este tamaño de píxel, el rango dinámico que gracias al tamaño de píxel también obtenemos de 15 pasos, la calidad de imagen que obtenemos gracias a ese tamaño de píxel y la calidad de color. Esas son las primeras que nos encontramos todos en el día a día utilizando un formato medio. Luego viene un poco un efecto más subjetivo que es la tridimensionalidad, ¿no? Que es algo un poco más difícil, pero que es ese look del formato medio que cuando ves una foto tiene algo diferente y especial. Yo, sinceramente, la forma que he encontrado de explicarlo, porque a veces no hace falta explicarlo, tú ves una foto en formato medio y lo ves, ¿no? Ves ese efecto, ¿no? Entonces tampoco hace falta que nos preocupemos mucho explicarlo, pero básicamente un sensor más grande nos da una menor profundidad de campo a una misma focal y un mismo diafragma, ¿sí? Y esa diferencia en esta gama de producto es de un paso, ¿sí? Entonces quiere decir que con una misma focal
tenemos menos profundidad de campo a un mismo diafragma, ¿sí? Y a la vez esa focal se convierte en una focal más corta, porque al ampliar el sensor estamos dividiendo la focal, con lo cual tenemos una sensación distinta en la perspectiva, ¿sí? Entonces, si vosotros os vais a las cámaras muy antiguas de placas, tenemos esa sensación de que las fotos tienen una tridimensionalidad, que parece que la gente se salga de las fotos, ¿sí? Y ese efecto se causaba porque, claro, una cámara de placas es un DIN A4 de sensor, entonces, o incluso más grande. Entonces hablamos de un sensor muy, muy grande, con lo cual imposible de otra forma, cuando vamos ampliando el sensor tenemos más tridimensionalidad. Un 4 tercios tiene menos tridimensionalidad que una PSC, que tiene menos tridimensionalidad que un full frame, que tiene menos tridimensionalidad que un sensor 44x33, que tiene menos tridimensionalidad que un sensor 55x40, ¿sí? Entonces, en ese sentido, ese efecto que para mí es brutal y que tiene esa sensación de que el sujeto sale de la foto, esto está hecho en un sensor 33-44, hace que esa persona salga de la foto con una tridimensionalidad especial. Y para mí eso es una de las características que hacía que mis fotos no eran como la de la gente que yo quería que fuesen. Y eso era algo que decía, yo empecé, Joey Lawrence, mi fotógrafo favorito, y yo empecé a decir, hostia, las fotos de este tío tienen algo especial, más allá de todos los tecnicismos y lo bueno que sea él compositivamente, etcétera, pero la foto tiene algo. Y ese algo para mí no entendía lo que era, hasta que dije, joder, pues busca una cámara como la que él usa, formato medio, ¿no? Entonces, a partir de ahí, las cosas empezaron a parecerse un poco más, aunque sigo lejos de Joey Lawrence. Bien, por último, una parte más técnica que no aplicará a todo el mundo es el tema de la sincro con flash. Es un poco técnico y complicado y no quiero marearos, y como digo, lo explico con detalle en el workshop que tenéis en el canal de Hassel sobre esto, que me pego 2 o 3 horas, creo, hablando de este tema, ¿no? Pero básicamente, un obturador de cortina funciona de una forma distinta que los obturadores de pétalo del formato medio de Hassel, porque no todos los formatos medios llevan pétalos, ¿sí? Entonces, en este caso, un obturador de cortina abre hasta que el sensor está expuesto y luego cierra, ¿no? Entonces, cuando tiramos en HSS o por encima de la velocidad de sincronización, el obturador barre el sensor exponiendo por partes, porque físicamente no puede bajar más rápido. Un obturador de pétalo funciona distinto, básicamente es como un diafragma, y lo que hace es cerrar como un pétalo de una flor, con lo cual básicamente no tenemos ese banding de bajar hacia abajo. ¿Y eso cómo afecta? Pues que a la hora de sincronizar con flash nos permite sincronizar mucho mejor, ¿sí? Os lo explico matemáticamente, y el que quiera que pause el vídeo y revise los datos, pero para que lo veáis y lo entendáis. Si yo disparo en cortina y quiero pasar de 1.250 de velocidad a 1.2000, voy a perder 3 pasos de flash, ¿vale? Entonces, básicamente porque el HSS, por cada paso que subimos por encima de la velocidad de sincro, pierde un paso de luz, ¿sí? Porque conseguimos menos parte del destello capturado en la exposición. En el obturador de pétalo, si disparamos a 1.2000, como sincroniza el pétalo hasta 1.2000, no perdemos 0 exposición. Técnicamente no es 100% así, tienes que tener disparadores adecuados, flashes con un T01 que lo permitan, etc, etc, pero es posible acercarse mucho a la pérdida cero. En cualquier caso, la pérdida va a ser muchísimo menor a los 3 pasos que pierde un HSS. ¿Eso qué significa? Pues traducido a luz, significa que un flash de 500 vatios en HSS a 1.2000 nos convierte en un flash de 60 vatios, mientras que un flash de 500 vatios en una Hassel se convierte en 500 vatios. Entonces, a partir de ahí tienes 3 veces más luz de la que tienes con una cámara que vaya en HSS. Ni con filtro ND ni con hostias no lo puedes solucionar, porque un filtro ND te quita luz del flash a la vez que te quita luz del ambiente, con lo cual tampoco soluciona la papeleta. ¿Dónde está el problema? En que, bueno, si nosotros decimos, vale, yo necesito 60 vatios, lo podemos hacer con las 2 cámaras, pero si necesitas 500, pues para hacerlo en HSS necesitarías un flash 3 pasos más potentes, 500.000, 1.000, 2.000, 4.000. No existe ningún flash portátil ni de estudio de 4.000 vatios. A partir de ahí se rompe la baraja, porque en el momento que Hassel te permite hacer una foto que la otra cámara no te permite, ya no hay que hablar. Entonces, en muchos casos no necesitas, y lo puedes salvar gracias al HSS y tal, pero os encontraréis en situaciones donde en HSS no tenéis suficiente luz para hacer la foto que queréis, sobre todo si queréis reventar el fondo a pleno mediodía, etcétera, podéis tener un problema en ese sentido. Entonces, si ese es el caso, os toca recurrir a formato medio y no hay otra opción. Y esa fue mi razón para pasarme principalmente a formato medio con pétalo. Fue mi primera razón, fue pasarme, y de hecho la primera cámara que compré fue Face, porque en esa época Hassel sincronizaba a 800 el pétalo y Face a 1600. Entonces me decanté, estaba ahí peleándome entre las dos y al final fue lo que decantó la sincro. Entonces Hassel sacó sincronización a 2000 y se llevó un poco por delante y me ganó con eso. Bien, ¿qué supone eso? Pues os lo pongo un ejemplo directo y real que me pasó, que ya lo expliqué en un día. Tenía una foto que yo quería hacer que me requería un f2.8 a 1.2000 de velocidad y a ISO 100 y me requería 250 vatios de flash. Bien, al hacerlo en HSS me quedé con 60 vatios de flash, como os estaba diciendo ahora, y al hacerlo
subiendo un poco ahí a 1.500 de velocidad y perdiendo ambiente, subía a 250 vatios mi flash, con lo cual ya me daba la cantidad de luz de flash que tenía, pero tuve que bajar la velocidad de obturación a 500. El resultado, una foto con un ambiente sobreexpuesto. Si veis, de la foto que yo tenía en mente a la foto que yo conseguí en ese momento disparando, me encontré que el fondo me quedaba sobreexpuesto, aunque yo conseguía la luz que quería en el sujeto. ¿Por qué? Porque no tenía un equipo que me permitiese sincronizar a más. Exactamente. Entonces perdía demasiado flash. ¿Qué tendría que haber hecho? Poner más flashes. No los tenía. Estaba en Nepal y no los tenía. Entonces me tuve que conformar con esa foto y llevarla postprocesado a lo que yo quería conseguir. ¿Sí? Que evidentemente puedes llegar, pero no es lo mismo que conseguirlo en cámara. Si llevo la foto con formato medio, que en ese momento no llevaba la Hassel en ese viaje, pues me encuentro que con un obturador de pétalo, como puedo sincronizar a 2000, mi flash sigue siendo de 500 vatios y encima puedo trabajar a media potencia. Con lo cual tengo un refresco más rápido, tengo pues incluso capacidad de trabajar más fluido con mi sujeto, que cuando trabajo con los sujetos estos nativos, con las personas de las tribus y tal, no tienen mucho aguante. No es lo mismo que una modelo, ¿sabes? Entonces finalmente no me funcionan, no me dan mucho tiempo para trabajar con ellos, con lo cual tener un buen refresco de flash es muy importante. Entonces con eso hubiese conseguido directamente de cámara la foto que yo quería, ¿sí? Al final, ¿qué conseguimos trabajando con estas cámaras? Pues conseguimos 4 pasos de diferencia cuando trabajamos con flash en exteriores. 3 por el tema de sincronización, más 1 porque le ganamos un paso al sol por profundidad de campo. Entonces, en ese sentido, ganamos 4 pasos en total de diferencia respecto a lo que tenemos en full frame. Exacto. Bien, creo que tengo una cámara muerta y no tengo cámara principal. ¿Tengo cámara? Estamos en monitor, ¿no? Vale, perfecto. Bien, pues la idea es un poco esa. Lo que quiero que veamos ahora, y vamos a pasar al set ya para que lo veáis. Voy a ver si tengo alguna duda, os lo vamos resolviendo sobre la pantalla mientras los chicos cambian la batería de la cámara, pero pasaremos ya a hacer una foto y enseñaros un poco cómo funciona el control remoto por Wi-Fi o por cable a través de iPad o iPhone. ¿Vale? En breve yo entiendo que lo tendrán también para Android, esperemos, pero pronto será. Te va a tocar al final comprarte un iPhone, ya solo me falta eso. Ya tengo un iPad para ciertas herramientas, pero bueno. Venga, vamos a parar. Disparadme algunas preguntas, chicos, si tenéis, y vamos a ver qué hay por aquí. Por tema zapata de flash no sellada y la falta aparente de comodidad del diseño, no lo veo en absoluto, prefiero 1000 veces la X1D. Bueno. Es que se trata de eso, es que Hassel lo que ha puesto en la mesa es una opción, no se trata de que sea una cámara sustitutiva. Es que no lo sustituye, efectivamente, o sea, no es una cámara que venga a decir la X1D se queda fuera, no, totalmente distinto. O sea, son 2 cámaras, son 2 opciones con una calidad brutal, pero cada una tiene sus características. Entonces no sustituye, que esa es una de las cosas que quiero dejar claro. O sea, la 907X50C no sustituye a la X1D. Claro. Conviven las dos. Además es que habrá gente que lo va a saber. Hay gente que te diga, no, yo quiero la X1D, y hay gente que diga, hostia, ya está, ya tengo mi cámara que llevo esperando años. Claro, yo creo que realmente para muchos que hacemos una fotografía más pausada, más tranquila, por suerte o por desgracia, al final es un tema de que hacemos la foto que nuestro modelo de negocio, los que nos dedicamos profesionalmente, nos ha llevado a hacer, y los amateurs pues hacen la foto que quieren, básicamente. Entonces, según el tipo de foto que hagas, la cámara es más o menos adecuada. Entonces, en este sentido, para mí, mi tipo de foto que es más pausado, el otro día lo estaba comentando, hice una sesión de fotos comercial para una marca y estuvimos 11 horas de trabajo y creo que tiré 300 fotos. O sea, es que realmente mi flujo de trabajo no es tirar 2000 fotos. Entonces, en ese sentido, el poder trabajar con una cámara que no me hace estar tirándome por el suelo todo el rato, que no me hace tal, pues bueno, puede ser. Sinceramente, y eso puede sonar pedante, yo para mí me he quedado las dos. O sea, yo tengo una X1D ya desde hace tiempo y he añadido la 907 como segundo cuerpo. Y vuelvo un poco a lo mismo, que ahora tengo la posibilidad de trabajar con una o con otra según me interese. Entiendo que no todo el mundo tiene la suerte de poder permitirse 2 Hassels, pero sinceramente yo le veo beneficios a ambas. Tengo que decir que podré tener una opinión más formada en cuanto la haya usado, porque llevo una semana con la cámara. Entonces creo que un factor determinante para la usabilidad de la cámara será el grip. Y a mí lo que me gusta de esta cámara, sobre todo, es la modularidad. La modularidad de decir, este fin de semana me voy con los niños a la montaña a pasar el fin de semana. Pues me llevo el 45 montado, la cámara así, en un bolsito así y tal, y la llevo por si surge la oportunidad de hacer unas fotos, perfecto. Y le hago unas fotos a mis hijos y me quedo más ancho que Pancho. Además que me la gozo, ¿sabes? Me la gozo disfrutando la cámara y trabajando de una forma que me da una fotografía pausada, tranquila y que me lo tomo con otra filosofía. Que me surge un trabajo y tal, pues le monto el grip, le monto, no sé, lo que sea, y como trabajamos por tethering, pues directamente el visor es que ni me hace falta. Es que yo en el estudio muchas veces trabajo directamente al monitor, con lo cual, ¿qué necesidad tenemos de tener un visor? Una de las cosas que más me preocupaba, y que ya fue lo primero que para mí fue indispensable, era la visibilidad de la pantalla en exteriores. Y la verdad es que me ha sorprendido para bien. Me esperaba que se viese peor.
Y la verdad es que entre eso, que tienes el tilt de la pantalla, que puedes girarla y tal, está bien. Repito, no es para todo el mundo. Yo creo que evidentemente tendrán que salir accesorios, tendrá que salir de esto, ¿cómo se llama? Una lupa, perdón, una pantalla para un HUD de estos, una capucha, eso, para poder meter en la pantalla y poder ver. No sé, hay gente que puede utilizar esto como un visor de cintura de estos ópticos, ¿no? Que le metías aquí encima los trastos estos que venden que van con imanes, que se pone aquí encima y puedes mirar por ahí por el visor y ya tienes un visor electrónico, ¿sabes? O sea, al final hay 1000 formas de configurarla y cada uno se la configurará a su manera. A mí esto es lo que me gusta, porque ¿por qué tengo que tener? Pues eso, un grip en la X1D para cogerla si voy a utilizar esto en un dron. Por ejemplo, o sea, si tú calzas esto en un dron, ¿para qué vas a meter una X1D en lugar de una 907? En un dron, evidentemente, métele dron, ¿no? Porque hay que levantarlo, pero los hay. Yo he trabajado con Epic, con Red Epic en dron. Entonces, claro, la gracia de esas cámaras son súper modulares. Pues esto me parece que es el camino. Si tú quieres hacer vídeo, te dedicas a hacer vídeo, pero además te gusta la fotografía a nivel pasional por ti, pero profesionalmente no haces fotografía, pero quieres vídeo en formato medio, le metes una cage de estas de Easy Rig o lo que sea, una jaula, y le empiezas a conectar todo el tringado, tienes entrada de micro, salida de micro, pues oye, ¿por qué no? Además, otra de las cosas importantes es que, bueno, el hecho de que no tenga disparador, por ejemplo, bueno, tiene Bluetooth, ¿sabes? No tiene Wi-Fi, no sé con qué va a ser, por Wi-Fi o Bluetooth, Wi-Fi, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, Profoto ha sacado la opción de disparar los flashes por Bluetooth con el móvil. Pues ¿quién dice que el día de mañana no podremos sincronizar esto con un flash sin necesidad de un disparador? O sea, la tecnología avanza y el tener una cámara modular siempre te protege de cara al futuro. ¿Cuál es mi favorita? Pues sinceramente es como elegir entre sus dos hijos, ¿sabes? Sí, entre mi hija y mi hijo. Cada uno tiene sus cosas, ¿sabes? Entonces, no sé. La verdad es que la 907 para mí la tengo que probar más. La he utilizado muy poco por ahora, me la he llevado un fin de semana y la he utilizado aquí en el estudio, pero tengo que darle más rodaje. Pero yo veo que es posible que ocupe el lugar que tenía la X1D en mi flujo de trabajo. No lo dudo porque creo que con el grip va a ser muy funcional. Y a mí lo de tirarme por el suelo ya me estoy haciendo mayor y ya no me va, me empieza a costar. ¿Vale? Bien, vamos a ver. Que esté bajo. ¿Podéis subir el volumen del micro otra vez? Es que me dicen que tal. Vale, vamos a intentar pasar a otro set y entonces espero que si tenéis alguna duda podéis seguir preguntando. Vamos a pasar para allá. Me voy a llevar una de las X1D. ¿Tenemos cámara aquí ya, chicos? Vale, voy a dejar esto por aquí y voy a explicaros un poco lo que tenemos aquí montado para que lo veáis. Entonces voy a montar la cámara aquí en el trípode. Aquí lo vais a ver poco porque no tenemos tantas cámaras para todos los sets que tenemos hoy, pero bueno, más o menos creo que vais a ver lo que queremos que veáis. Vale, pongo la cámara en el trípode, eso como cualquier otra cámara, la voy a encender. Y entonces en este caso lo que voy a hacer es que tengo aquí un disparador de Profoto y lo voy a conectar por cable directamente en la zapata del puerto de la cámara para poder disparar con flash, ¿vale? Y a partir de ese momento ya directamente debería tener ya flash y podría hacer foto. Esto está apagado. Perfecto. A ver si dispara esto. Vale. Y ahora ya así que vamos a enfocar. Y vamos a ponerlo en manual para no tener que tocar el foco más. Focus. Espera, lo he quitado mal. Aún no me conozco en los menús, ¿sabes? Manual Focus. Perfecto. Y ahora lo que vamos a hacer es conectarla al iPad tú mismo. A ver si hay alguna pregunta mientras tanto. Es una de las cosas que ha mejorado. Es una de las cosas que ha mejorado porque el otro día probándola y tal es parecida a la X1D, pero el procesador es un poquito más rápido, entonces enseguida conecta. Entonces la aplicación es Focus 2. Focus 2 es lo que hablamos, te vale tanto para iPhone como para iPad Pro. iPad Pro a partir de 2019. Entonces es una aplicación muy sencilla que lo que te permite es tanto capturar la imagen desde la aplicación, desde Focus, como capturar desde cámara y tratar el archivo, digamos, en la aplicación. Lo tratas, lo puedes editar, tienes la opción de Focus, igual que en el PC, y lo que haces es que la puedes exportar. Tienes dos opciones, o exportarla en RAW o exportarla en JPG. Esto yo creo que es muy cómodo. Esto yo creo que es muy cómodo porque hay veces que estás en una sesión con un cliente y lo típico, oye, necesito el archivo, mándame el archivo, lo tienes. O el mismo cliente, tú estás disparando, como está ahora mismo yo en un bodegón con tu cámara en tu banco de trabajo, y el cliente te coge su iPad, lo está viendo. Entonces, bueno, un poco, eso es como, claro, sobre todo... A mí me flipa lo rápido que va, es decir, no sé, creo que lo tenemos o sea, tú tienes el modo de control de cámara, pero también tienes el modo de simplemente trabajar por tethering. Entonces, si yo disparo una foto,
bueno, ahora la última que está será igual, pero veréis como en el iPad aparece a los 2 segundos prácticamente, tenemos la foto, y entonces si yo la pulso aquí, pues la puedo ver en grande, y directamente tenemos ese bodegón que hemos hecho hoy con esto, ¿no? Entonces el trabajar con un iPad que funciona con todos los iPads, no solo con un iPad Pro, o con el móvil incluso. Pero exacto, pero con el iPad normal, con el mío estaba funcionando antes, tengo uno de 2012 o no sé, más antiguo que... Entonces, fijaros cómo de repente tenemos la opción de pues, tener un tethering sin necesidad de estar conectados a un ordenador, incluso al móvil, ¿no? Entonces eso yo creo que es una función súper chula y que va muy rápido, porque lo que hace es mandar un presample de lo que viene a ser el archivo, y luego si quieres descargarlo, lo descargas, ¿no? Entonces ahí sí que hay que descargar el RAW, y eso por wifi pues tarda un poquito. Más, pero lo puedes editar. Yo no sé si en tu iPad la diferencia puede ser a la hora de editar. Puede ser, sí, sí. El mío cada cierto rato se queda colgado porque no puede con esto, ¿sabes? Pero... Este ya te digo, la diferencia es que tú la editas, es como el foco lo que contaba que tienes en el PC, editas y ya descargas al iPad y ya ese archivo ya digamos, pues enviarlo en RAW o JPG. Incluso lo que podemos hacer, como decía antes, es que nos podemos ir al control de cámara, ¿no? Entonces, evidentemente ahora no vamos a ver nada porque está configurado para esto, pero si nos vamos aquí, control de cámara, control remoto, tenemos la opción de hacer todo, ¿no? Entonces voy a cambiar aquí para que podáis ver un poco, pero podemos irnos a... Solo para que veáis lo que podemos ver Uy, me he dado por el otro lado. Para que veáis un poco lo que permite el visor, ¿no? Que nos permite ver en directo, componer y hacer lo que queramos sobre la foto y controlar, pues, tanto desde aquí los controles como directamente desde ahí, incluso el foco, que nos permite mover el foco manualmente desde aquí, desde la aplicación, ¿no? Entonces desde ahí ya pues le damos al botón rojo y disparamos foto y pues como cualquier otra sala sobreexpuesta, he puesto 25.000 ISO, pero básicamente esa es un poco la idea de lo que podemos hacer con esta aplicación, que como habéis visto es rápida de conectar, funciona bien y la verdad es que es un lujo el cómo funciona. Yo creo que para los archivos que da, al final hablamos, no es lo mismo una cámara compacta, que sacaron el wifi y tal, es una cámara compacta, el archivo es muy pequeñito, un JPG pequeño, y nosotros estamos hablando de una cámara de formato medio que el archivo es grande. Claro. Que tenga un free sample, pero luego sí es verdad que el archivo, si tú lo editas y lo descargas, tarda un poquito más, pero tienes la opción de hacerlo. Claro. Venga, vamos a ver si hay alguna pregunta más. Vale, vamos a ver. Vamos a ver, ¿cuál es el flash ideal para trabajar HSS con equipos Hasselblad? Vale, es una pregunta que en el fondo no tiene sentido, pero te lo explico muy rápido, ¿vale? Al tener un obturador de pétalo no necesitas HSS, porque el HSS es una solución por la limitación que te da el obturador de cortina. Entonces, en este caso, cuando trabajamos con una cámara Hasselblad con obturador de pétalo, nos ahorramos todos los problemas de HSS y podemos trabajar directamente a las potencias que sean, a máxima sincro, es decir, a 2000, con la cámara y con el flash y conseguir el 100% de potencia. Eso sí, el flash tiene que tener el destello de una velocidad adecuada, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de ahí, cualquier flash ideal sería el flash que tuviese un destello de máxima potencia a 1.2000. La verdad es que prácticamente no hay ninguno. En el caso de Profoto, pues tienes una pequeña pérdida de potencia a máxima y a una media potencia, incluso a un cuarto, y a partir de un octavo ya tienes el 100% de potencia. Pero la pérdida que tienes no tiene nada que ver con la pérdida que obtienes con el HSS por subir a 2000, que estaríamos hablando de 3 pasos, ¿no? Entonces, en ese sentido, es bastante más cómodo. Vamos a ver. Vamos a ver por aquí. Dicen por aquí, ¿Hasselblad tiene intención de poner tienda en Latinoamérica? Pues ni idea, sinceramente nosotros estamos aquí en España, no sabemos mucho más. La montamos tú y yo. Venga, pues vamos contigo, a ver, lo preguntaba esto. Rodolfo, vamos a pachas entre los tres y montamos una ahí. Vale, vamos a ver. Claro, exacto, dice Photofreak, el visor óptico de la 907X trae marcos para el 21, el 30 y el 45, es decir, para los angulares, que es el uso para el que tiene sentido, reportaje callejero. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, creo que eso es lo que realmente le funciona. Sí. Sí, correcto. Vale, pues si no tenéis ninguna duda más sobre el tema del control del app, que habéis visto que es muy sencillo, muy fácil, pasamos ya directamente al set y le hacemos fotos al modelo, que también podáis ver un poco las características de la calidad de la imagen que obtenemos con esto. Dejarnos un segundito, vamos a cortar audio para mover ordenador y tal y preparar el set y volvemos en un segundo, ¿vale? Cortamos audio y venimos. Vale, os enseño un poquito el tinglado que tenemos montado para que veáis el tema de pinchar disparador. Como os hemos dicho, para poder trabajar con disparador hay que pincharlo en el puerto de salida de flash que tiene el CFV2 de Hassel, ¿no? Entonces eso lo conectamos a un disparador de Profoto y ya podemos trabajar
perdemos evidentemente los usos de zapata típicos, como sería el TTL y el HSS, pero el HSS ya hemos visto que no nos sirve para nada en un formato medio, con pétalo, y el TTL, pues oye, el que lo utilice no es la cámara adecuada. Entonces el que utilice TTL, una X1D es mucho más adecuada, ¿vale? Entonces tengo montada la cámara con un 80 o 1.9, que para mí es la mejor lente. Entonces la ergonomía básicamente es cojo la lente y manipulo la cámara con la mano que me queda libre. Cuando tienes la lente más pequeñita sí que coges un poco el cuerpo y ahí ya sí que es un poquito más pequeño, y con el disparador, claro, con una lente más grande, con la tan grande igual ya es demasiado pesado, pero aquí es muy cómodo, la llevas así en una mano y tal. Yo sinceramente lo que voy a hacer yo a título personal es como buscarme una fórmula de en ese sitio donde se pone el visor óptico ponerme el disparador, ¿vale? Entonces tendré un disparador pues como tenemos en las cámaras habituales, en la parte superior de la cámara, y no altera el lateral de la cámara. Pero bueno, hemos encontrado esta barra que funciona bien, que es muy sencilla, me sigue manteniendo la opción de trípode. También tenemos otra que era como un mando, ¿no? Como el típico de METs, estos tradicionales, ¿no? Que metías. Claro, los flashes de antorcha toda la vida, entonces puedes ponerte disparado allá arriba y también es una opción, pero al fin y al cabo la gracia es que volvemos un poco a lo mismo, cámara modular, la pones como te dé la gana. Yo me imagino que eso será un accesorio de los que sale. Yo creo que tiene todo el sentido del mundo. A ver, que Hasselblad también, a veces las marcas tienen su historia en que dicen, no, oye, pues hemos diseñado que si quieres trabajar con flash, la cámara adecuada para ti es la X1D, pues oye, vas a morir ahí, entonces no te hacen un accesorio para esto, pero al final si no lo sacan ellos, alguien lo hará porque habrá gente con una 907 que querrá poder hacer fotos con flash. ¿Vale? Se me ha puesto en stand-by, espero que la encienda otra vez. Nara, ¿te puedes venir? Nara es nuestra modelo de hoy, así que la vais a conocer, es una chica nueva con la que no hemos trabajado nunca, así que la vais a conocer hoy. Venga, vamos a pinchar aquí. Hemos montado un set sencillo, os explico un poco la iluminación de forma rápida. Ponte ahí en el cubo, por favor. ¿Estás bien? Frío, calor, todo bien, ¿no? Bien. Perfecto. Vale, mira, tenemos por un lado una luz cenital, que ya sabéis que me gusta mucho trabajar con luces cenitales, en este caso es un Octa 5, y entonces vamos a dejar caer una ducha de luz sobre ella, pero para reforzar un poco más a ella que al fondo, hemos metido un beauty que le hace un pequeño toque de luz por ahí y a la vez nos refuerza parte del fondo, ¿no? Entonces el look pues va a ser un poco distinto. Pero bueno, al fin y al cabo, lo que yo quiero es que probemos un par de fotos y luego, primero que veáis un poco cómo trabajar, ¿no? Que básicamente tengo la cámara de cintura, tengo una correa en la mía, que es la que está en el otro bodegón, en la que te la pones el cuello y encima te permite estabilizarla, porque creo que como el cuello hace tensión, es una forma muy cómoda, ¿no? Pero básicamente puedo trabajar incluso a una mano, mientras estoy dirigiendo con la modelo y tal, y puedo trabajar perfectamente a una mano, o puedo directamente pues cogerla, como os decía, por la lente, y entonces ubicar por aquí y decidirme pues lo que quiero hacer. Incluso me puedo poner los modelados si quiero más, pero está enfocando perfectamente, y me puedo mover de una forma muy libre. Que quiero disparar desde más arriba, que es lo que os decía antes, ¿no? Lo normal para disparar una modelo es dispararla desde su estómago, ¿no? Por no contrapicarla, por no hacerle, pues, enanizarla con el ángulo, por no hacer una proyección muy alta, ¿no? Entonces, en este caso, no me tengo que estar agachado todo el rato así con la cámara, con el visor, o estar en mi taburete, sino que directamente, de forma muy natural, la tengo aquí, y una cosa muy importante es que no hay nada entre ella y yo. Entonces ella en todo momento me está viendo la cara, no está viendo una lente que sale de mi cara, ¿no? Entonces eso también tiene efectos en la forma en que dirigimos a las modelos. Y el resultado, bueno, evidentemente a nivel de foto yo creo que es espectacular. Lo que quiero que veáis es cómo funciona este 80, ¿vale? Entonces voy a buscar una foto con un foco en la cara. Ahí estamos. Y luego si quiero trabajar desde más arriba, porque no todas las fotos las hacemos desde cintura, pues me puedo girar la pantalla y simplemente me la pongo pues a un punto medio o totalmente plana y puedo disparar perfectamente pues delante de mi cara, como dispararía pues con una cámara con un visor aquí, pero en este caso la tengo delante. La visión del electrónico de la pantalla es brutal, es súper nítido, los colores son muy buenos, funciona perfecto, así que en ese sentido funciona muy bien. Y a mí sinceramente el poder disparar desde aquí es que me es como muy natural, ¿sabes? O sea, que directamente tengo la posición adecuada para poder poner las manos en el taburete ahí delante. O sea, encima del... Eso es, perfecto. Directamente puedo ver perfectamente a Nara y puedo hablar con ella, y cuando dejo de disparar hablo con ella de una forma muy directa y no tengo que bajar la cámara para hablar con la modelo, ¿vale? Voy a ver si de estas fotos tengo alguna muy bien enfocada para que veáis un poco lo que permite, porque es una cosa importante, pensar que los que vengáis de un sensor más pequeño, paséis al formato medio, la experiencia de mis alumnos y clientes que se pasan es aprender fotografía de cero, porque las profundidades de campo cambian, la caída del foco después de que se vaya de profundidad de campo cambia radicalmente, entonces no vale con decir, no, se me ha enfocado, pues no sé, el hombro en lugar de la cara, no, la cara va a estar a tomar por saco, va a estar completamente desenfocada, y más si trabajas con un 1.9, ¿no? Entonces, en este caso vamos a ver qué tal esto.
pero yo creo que, bueno, habla por sí solo, ¿no? Entonces la nitidez y lo que os decía, el color de la textura de las pieles es increíble, ¿no? Estamos hablando de un plano prácticamente de medio cuerpo y fijaros lo que sacamos de ahí, ¿no? Entonces, al final es realmente espectacular trabajar con estos equipos. Fijaros aquí, por ejemplo, esta está fuera de foco, para que os hagáis una idea, y fijaros cómo el foco probablemente está en la camisa, ¿sí? Fijaros, la camisa está perfectamente nítida y la cara está totalmente fuera de foco, ¿sí? ¿Veis? Aquí veis la diferencia entre la oreja y la cara y los ojos. Fijaros en esa pequeña diferencia, estamos a f4, no estamos a 1.9, ¿sí? Entonces, es algo que hay que tener en cuenta y hay que trabajar muy bien, ¿no? Entonces, a la que empezamos a trabajar y somos capaces de cuadrar el foco con el formato medio, como estábamos viendo aquí, evidentemente los resultados son mucho más óptimos, ¿no? Entonces, el tema está en conseguir esa calidad de imagen que nos da, esa calidad de color. No sé si lo veréis bien porque el stream evidentemente corta la calidad de la imagen, pero el resultado es espectacular en cuanto aprendes a utilizarla, aprendes a trabajarla y aprendes a cuadrar los focos, ¿no? Entonces, a mí los clientes comerciales, recuerdo una clienta concretamente que hicimos una sesión con Hassel y no sé por qué otra sesión que hicimos no la hicimos con Hassel, y cuando fueron a imprimir las fotos para una feria dijeron, es que estas se ven muy bien, pero estas no se ven tan bien y no me gustan tanto. Entonces es una clienta que probablemente nunca se hubiese quejado si no hubiese tenido las otras fotos. Claro, es que al final la calidad de las lentes, la calidad del sensor, yo creo que es evidente. Yo creo que la prueba es lo que tú haces. O sea, yo estas fotos nada más que las ves, o sea, ya ves en el monitor y dices, bueno, esto es otra cosa. Se ve de la hostia, sí, se ve de lujo. Hay cámaras que hacen cosas muy buenas, pero esto no lo hace. Álvaro, entra por aquí, creo que estás fuera de plano. Lo que te digo, yo creo que directamente se ve, directamente se puede apreciar lo que, la diferencia que te da Hassel con respecto a otras marcas. Ya te digo que otras marcas hacen cosas muy buenas, pero esto directamente es brutal. O sea, yo creo que en calidad de imagen, lo único que puede superar a esto es la H600. O sea, creo que es lo único realmente que supera esto. En calidad de imagen. Evidentemente, con ese mismo sensor se pueden hacer cosas espectaculares. Pero a mí la gracia de esto, de Hassel, esa cámara de 700 gramos en el caso de la X1D, incluso menos en el caso de la 907, en un formato, pues, sin espejo, en un formato modular. O sea, para mí engloba un poco todo aquello principal que busco en una cámara, que es que me dé un resultado excepcional sin lugar a dudas, y por eso me gasto 5.000 euros en un 80-1.9, que es mejor que el 90, pero tampoco tantísimo. O sea, sinceramente el 90 es muy bueno también. Ir a buscar ya ese punto. Entonces, cuando buscas eso, yo para mí no lo encontraba en full frame. Entonces, en full frame me parecía que es un muy buen formato, y que me parece un formato súper versátil, pero claro, en el momento en que esto baja a una cuarta parte de lo que era su precio anterior, para mí ya fue mucho más justificable. Yo, de hecho, entré en formato medio, pagando cerca de 15.000 euros por una Face, en un momento en que eso era un precio de segunda mano. Y aún así lo pagué. También yo estuve mirando y meditando y estuve pensando, hostia, pues si ahora me compro una gama top de gama de Nikon y me gasto 5.000 y pico euros en la cámara, más lentes, más tal, más cual, bueno, decidí gastarme más o menos lo mismo, pero teniendo lentes más limitadas. Empecé con un 80, estuve un año entero trabajando con un 80. Entonces, con un objetivo, y entonces, bueno, me aprendí a adaptarme un poco a ello. Pero al final, para mí, la calidad del resultado final del archivo es lo que justifica el tener esto. Todo lo demás son beneficios paralelos, el poder hacer fotos con flash en sincronización a 2000, el poder trabajar en estudio a 500 de velocidad como estamos trabajando, sin pérdida de los flashes y con sincronización a máxima potencia. Normalmente en estudio tienes que trabajar en velocidad de sincro de tu cámara, 250, y si no, a partir de ahí empiezas a tener problemas de HSS, cambia el color, etc. Entonces, en este caso podemos trabajar a 500 y hacer cosas más dinámicas sin necesidad, o hasta 2000 podríamos trabajar, sincronizando con los flashes perfectamente. Entonces, a mí esas cosas pues son beneficios extra. Lo del color, desde luego no fue la razón por la que compré en formato medio, ni por la que compré Hassel, pero desde luego es un plus que luego cuando lo ves, ya cuando pasas a otros archivos dices, uy, cambia. Ves el archivo y cambia. Al final la foto la hacemos nosotros, pero la herramienta es parte de nosotros. Al final, con lo que haces fotos te tienes que sentir bien, te tienes que sentir cómodo. Y esto suena muy romántico, pero a mí la X1D fue la primera cámara en 12 años que me devolvió las ganas de llevarme la cámara los fines de semana a casa. Y esta, aún más. O sea, la X1D ya no sale del estudio, más que para trabajos, pero esta, por ejemplo, es que ha sido tenerla y llevármela al fin de semana. Y el fin de semana, este fin de semana probablemente me la lleve otra vez para hacerle fotos a los niños. Entonces, al final si veíamos en el iPad una foto que le hice a mi hijo con un amigo y tal, pero al final es una cosa que, bueno, tiene ese efecto
que si tú fotografías por pasión, el tener un equipo que te guste y que te dé placer de utilizar y que la forma de trabajar vaya más en línea con tu filosofía de fotografía, pues bueno, los pragmáticos dirán que esto es romanticismo y que no vale para nada, pero sinceramente al final para algunos de nosotros tiene un peso. Claro, yo mira, el ejemplo es la primera vez que veo trabajar la cámara en estudio, con el 107X y veo que es muy ágil, muy dinámica. O sea, A mí es que yo es lo que te dije, tío, a mí cuando la vi en Fotoquina y tal, en la vitrina, yo dije, hostia, es que yo disparo siempre bajo, ¿sabes? Es que ahora mismo la diferencia con una X1D es que yo tendría que estar en mi taburete, que lo amo, pero lo amo porque me obliga el visor. Claro. ¿Me explico? Ahora mismo se me ha acabado el taburete, ¿sabes? O sea, aparte de lo que tú decías, o sea, tienes esa confianza con la modelo de que igual estás hablando con ella, ya no lo sabe y tú le estás haciendo fotos. claro, sí, mira, sí. La ventaja que La he pillado desprevenida. No, es muy guay. Para los que hacéis fotografía callejera, evidentemente, poneros una cámara en el ojo, por mucho que llevéis un 35 pequeño y tal, no deja de ser sacar la cámara y hacer una foto que la gente te vea hacer una foto. Tú vas con esto, con el 45p, que es, literalmente mide 6 dedos, y lo llevas aquí en la cintura, colgado con una correíta, y vas disparando así, que además el 45p se ha hecho silencioso por eso, ¿no? Y vas disparando, y la verdad es que no hay una cosa más discreta para hacer fotos. O sea, eso... Sí, yo creo que es muy interesante. Vamos a ver si hay alguna pregunta más y creo que lo tenemos, ¿no? Vamos a ver si por aquí hay alguna preguntita que nos quieran preguntar. Vamos a ver. Vamos a ver. El micro de Álvaro ha vuelto a petar. Madre mía, estamos hoy gafados. Vamos a ver si hay alguna pregunta por aquí. O te acercas un poquito a mí o gritas. Susurro. Vale, me dicen que el monitor no se ha pinchado bien. ¿Podéis poner el monitor otra vez? Ah, no tenemos señal de monitor, ¿por qué? Espera un segundo, voy a ver si os lo consigo poner. Me está transmitiendo señal, pero no me la pasa el ordenador. O sea, tengo la señal y no la tengo. O sea, si pincho es negro. Pincha cat. Qué bien, ¿no? Hoy tenemos el día, ¿eh? Sí. Pincha esto ahí en el 4. Es el 4, ¿no? Sí. No. A ver si tenemos... Sí. ¿Sí? ¿Vale? ¿Ahora lo veis? Vale, vamos a ver si ahora se puede ver. Espera, que ahora se ha muerto el ordenador. Hostia, macho, tenemos hoy el día, ¿eh? Solo nos faltaba, se ha ido la luz antes durante la tarde y decimos, ya solo nos falta esto, ¿sabes? Que se vaya la luz hoy. Mira, Focus ha muerto. Vale, perdonad, chicos. Ahora lo deberíamos tener. A ver si podemos recuperar la imagen y que veáis a Nara. Ahí estamos. Vale, voy a hacer esto más pequeñito. Tenemos monitor, ¿verdad? Vale, pues fijaros, ahí tenemos señal de monitor y ahí tenéis la imagen para que veáis el 100% de la foto de esto. A mí lo que me flipa del formato medio, como digo, es el tema de la transición de foco a desenfoque, ¿no? Entonces, fijaros cómo, evidentemente en estas zonas tenemos el pelo que está a la misma distancia de la cara, pero fijaros cómo aquí ya la chaqueta se ve completamente fuera de foco y, como digo, estoy a F4, no estoy a un F1.9 que podría llegar a bajar, ¿no? Pero la calidad de imagen que tenemos en la zona nítida es increíble y la calidad de imagen que tenemos en la zona desenfocada es un bokeh precioso. Entonces conseguimos ese efecto. Lo que os estaba enseñando antes es que en unas fotos se me había ido el foco aquí al pecho, porque el cuadrito, pues evidentemente tienes diferentes tamaños de cuadro y puedes hacerlo más pequeño o más grande, pero en cuanto se te va un poco en formato medio, la foto es inútil, porque la cara está completamente desenfocada, porque no hay un, como en full frame que dices, no, me vale este enfoco aquí o aquí, en cualquiera de los dos sitios me sirve, porque tengo pues esa profundidad de campo, que aunque esto esté fuera de foco, aún tiene bastante foco porque la transición es más larga, ¿no? Aquí, en cuanto acaba el foco, es desenfocado, no hay punto medio. Entonces, esa transición es la que aporta esa tridimensionalidad que hablábamos al principio y es la que da ese efecto del formato medio que es tan bonito, pero a la vez es ese peligro de que tienes que trabajar muy bien y trabajar como Dios manda. Entonces, evidentemente, si trabajas con un angular y cierras un F8 para hacer paisaje, no te va a pasar nada porque la profundidad de campo ya va a ser mucha. Pero cuando estás haciendo retrato con un 80 y quieres disparar un 1.9, ahí la cosa se pone peligrosa y tienes que tener mucho cuidado o aprender a manejar la cámara bien a nivel de enfoque. No tiene mayor dificultad, solo es ese efecto que digo que muchos de los que me compran una Hasselblad o que alumnos míos que la tienen, que dicen que tienen que reaprender la fotografía porque permite menos errores. Pero eso es un poco todo, ¿no? Los coches de alta competición, si metes un volantazo mal dado, te pegas una leche, ¿no? No hay más vuelta de hoja. ¿Vale? Venga, vamos a ver si hay alguna pregunta más ahora que habéis visto las fotos. ¿Tenéis alguna duda?
Creo que en la web de Hassel podéis descargar algunos RAWs, pero si queréis podemos organizar para pasaros un RAW del retrato y un RAW del bodegón, para que desde Rovisa intentéis organizarlo. Yo por mi parte me parece perfecto. Y buscaremos, mirar en la web de Rovisa, apuntaros al newsletter de Rovisa y Rovisa os lo mandará. Es rovisa.es, ¿vale? Y desde ahí pues podéis apuntaros al newsletter y lo veréis, ¿vale? Bien, perfecto, creo que lo habéis visto bien. Si tenéis alguna duda, de verdad, todos los que estáis en plataforma, en johnhernandez.education, podéis pasaros por ahí y lo dejáis en el foro y hablamos de Hassel, que sabéis que ahí hago muchos vídeos con Hassel en la parte privada. Si queréis preguntar cualquier cosa más, en cualquier otro directo me podéis pillar y también lo podemos resolver. Recordar que el día 26 tenemos un workshop online que va a ser el primero de este tipo que se va a hacer, que básicamente va a ser 8 horas. Os prometo que el audio va a ir mucho mejor que hoy, así que lo vamos a solucionar y vamos a tener un mucho mejor audio, ¿vale? Entonces, en ese sentido, el workshop del 26 os tenéis que apuntar en johnhernandez.education/workshop 26S, os vais ahí, rellenáis un formulario, es gratuito gracias a una serie de patrocinadores que tenemos y va a ser un workshop de 8 horas en el que voy a hacer 8 esquemas de luz distintos con 4 modelos, Nara entre ellas, y tenemos también a Gerard, tenemos a Carla y tenemos a Yelén, que va a ser un workshop muy potente. Los que habéis estado en algún workshop presencial mío, mi objetivo es que tengáis la misma sensación de cuando venís a uno presencial, pero online. Así que espero veros a todos el día 26 y si tenéis cualquier duda, este vídeo se va a quedar colgado, así que podéis poner comentarios en la parte baja del vídeo y también los resolveremos, iremos pasando y los vemos. Mil gracias por acompañaros, perdonad los problemas técnicos del primer día después de verano y nos vemos en el próximo directo. Gracias.